Bien, la crisis económica golpea cada vez más fuerte a Argentina y esto se ha transformado en una catástrofe no vista y tal vez solo se puede comparar con la crisis ocurrida el año 2001. Hoy prácticamente uno de cada tres, escuche bien, uno de cada tres argentinos es pobre. La indigencia creció 7,7%. Estamos hablando de este año nomás, de los primeros meses de este año. Queríamos saber más de este duro escenario. Estamos con Elizabeth Gerber, directora de Opinión Pública de la Fundación Chile 21. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Catástrofe en Argentina. Es una catástrofe saber que el 35,4% ha subido la pobreza durante este año, los primeros 6 meses. Estas son cifras del INE argentino, para entenderlo rápidamente. Sí. Estamos hablando 15,9 millones de argentinos pobres. Sí, sí. Ya, a ver, tomé el caso de, puse foco sobre todo en el conurbano bonaerense, ¿no? Que es el que concentra, en realidad se condice con las cifras que estás diciendo, pero es un concentrado y un muy buen ejemplo, porque viene a ser así, algo así como para los chilenos y chilenas que viajan mucho a Argentina, lo que rodea la ciudad de Buenos Aires, es el conurbano, el cordón industrial más importante del país, el concentrado de población, también tiene 12 millones de habitantes, y ahí las cifras son aún mayores. ¿A qué se debe esto? Y también con 500.000 nuevas personas que cayeron en la indigencia en los últimos 6 meses, ¿no? 6 meses, nada más. Vamos, las razones más graves son la desindustrialización y la caída del poder adquisitivo. Si vamos al primer factor, desindustrialización, Argentina tiene un tejido industrial importante. Tiene industrias, por ejemplo, de alto valor agregado, como la industria automotriz, como electrodomésticos, como industria textil, y allí la producción cayó estrepitosamente con, se arma todo un círculo vicioso, ¿no? También cae el empleo y cae el poder adquisitivo. Por otra parte, más complejo aún es la caída del poder adquisitivo, del salario real, tiene que ver con todo este periodo de políticas macristas. Podemos ir después también a lo anterior, porque por supuesto que la Argentina no empezó con Macri, pero hay varias decisiones de política económica que agravaron problemas estructurales que tiene la Argentina. La caída de los salarios tiene que ver básicamente con medidas tomadas desde el comienzo, que fueron dolarizar tarifas y devaluar brutalmente. Si vamos para atrás, si esto era necesario porque había atrasos, sí, en parte era necesario. El tema es cómo lo haces, cómo lo hizo el gobierno de Macri y con qué respaldos, porque medidas que vayas tomando de, actualización tarifaria o dolarización, que podemos discutir si es correcto o no, tienen que estar respaldadas por otro tipo de medidas que compensen la economía que el gobierno actual no previó en absoluto, esperando una lluvia de inversiones que jamás llegó. A ver, ya vamos a hablar del factor político, de cómo se han hecho las cosas, si Macri podría hacerlo distinto o no, cuán culpable es su gobierno o no. En fin, en temas políticos todo es más opinable, ¿no? Hay visiones contrapuestas de parte de quién. Pero vamos a los hechos reales, sí, a lo que pero está pasando. En economía no hay hay datos duros que podemos revisar, que no tiene que ver de si lo veo desde, por mí, vamos a decir, clivajes chilenos, derecha e izquierda, o peronismo, antiperonismo, que pueden ser clivajes argentinos. Yo lo entiendo, fuera de eso vamos a lo técnico. Le doy un ejemplo. Pregúntele usted por la economía quién tuvo la culpa acá en Chile, si Allende o Pinochet, si Allende o la dictadura. Le aseguro que van a haber dos visiones muy distintas del origen. Sin duda, pero vos tenés indicadores macroeconómicos, tanto, tenés indicadores macroeconómicos en Chile, en dictadura y en democracia, que también te ponen algunas cosas en algún momento blanco sobre negro. Más verlo, ¿no? ¿Cómo? En algún momento los datos costó más verlo. Vamos a la macroeconomía, a la economía. Pero vamos a los números y a las cifras, porque lo que más preocupa es saber cómo un gobierno, cómo un país puede hacer frente a un incendio de esta naturaleza. O sea, tienes 16 millones de personas en la pobreza, pero hay mucha indigencia, hay mucha miseria. Y lo más doloroso es que hay un 52,6% de niños y jóvenes
que están en esa situación, o sea, que no están comiendo bien. Mira, cuando vamos a los niños y niñas, ayer decía una politóloga, y creo que con gran acierto, esos son hogares. Finalmente son hogares. Claro. Nos impacta siempre más por lo que significa la niñez y por la proyección que significa y porque tener son los menos culpables de todas las cosas que pasan. Y por lo que significa tener en proyección una niñez con desnutrición, esto desde ya. Pero esos son hogares con problemas que afectan a todo el núcleo familiar. A ver, Argentina, y esto para que se entienda, y por supuesto que tiene que ver con política económica, nunca hay una economía pura desligada de decisiones políticas. Argentina tiene un problema estructural de déficit externo, quiere decir, es una economía muy atada al dólar, por las características de su estructura productiva y porque además está, por la inestabilidad de su moneda, muy arraigado culturalmente correr al dólar cuando hay alguna señal de inestabilidad. Y como la inestabilidad ha sido tan prolongada, entonces esto, parte de la cultura, ¿no? Un perro que se muerde la cola, todo el mundo salta al dólar, pero además no solo tiene que ver con saltar al dólar, tiene que ver con que nuestra industria requiere mucho insumo importado para producir. Tenemos industria, pero tenemos industria, como sucede en el mundo cada vez más. Por más que vos produzcas mesas en Chile, necesitas tornillos chinos, por decirlo muy groseramente. Entonces necesitamos mucho insumo importado. Sale más, esto siempre, a lo largo de décadas, eso no es reciente, a lo largo de décadas, salen más dólares de lo que entran. Entonces, en algún momento se produce una crisis de falta de dólares. ¿Cómo lo resolvió este actual gobierno? Bueno, en realidad tenés tres maneras de resolverlo. O exportando más, con valor agregado para que te entre más dólar, o endeudándote u ofreciendo tasas muy altas para que entren inversionistas. Un momento, detengámonos ahí, porque todos nos quedamos bastante interesados cuando, claro, Mauricio Macri, en el marco de esta nueva gestión, con un escenario muy complejo en materia económica, con un desafío bastante cuesta arriba, y él realiza esta negociación con el Fondo Monetario Internacional, adquiriendo un tremendo crédito a una tasa bastante importante, y todos esperaban que esa jugada tuviera su reacción positiva, pero la cosa está peor. Veamos, no todos esperaban que eso tuviera una reacción positiva porque esto ya venía de una acumulación de, a ver, llegó ese préstamo cuando este déficit, esta falta que te digo de restricción externa no daba por ningún lado porque, a ver, vos podés ir endeudándote y viendo de qué manera activás el aparato productivo. El problema es que no estuvo ese respaldo. ¿Entendés? Fue esperando la lluvia de inversiones, fue esperando que las cosas mejoren, mientras te endeudas, puede ser que lo utilices la deuda, suponte, para dar crédito a la pyme, para agregar valor, puede ser. La deuda no siempre es mala. Ahora, sobre todo cuando es para inversión. Claro, pero eso no estaba previsto en absoluto y mientras desreguló la entrada y salida de capitales absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? O sea, aún más que... Está más desregulada y más descontrolada que en Chile. Quiero decir, frente a una economía, a ver, con cerrazones, desde mi perspectiva, a lo bruto del último periodo, sobre todo del segundo gobierno de Cristina, con un cepo cambiario, dólar paralelo. Esto fue también abrir a lo bruto. Entrada y salida de capitales especulativos, que así como entran, salen y te hacen un desastre, te desestabilizan mucho, sobre todo en economía dependiente del dólar. Y no hubo un plan B, no hubo un plan productivo, no hubo un plan de desarrollo productivo que sostuviera eso y que digas, vamos a ir pagando, vamos a ir generando ingreso de tal manera. Y después de la batalla siempre hay buenas soluciones, pero explotó la bomba. ¿Macri tenía otra chance o realmente actuó a lo bruto? No, veamos. Bruto. Mira, explotó la bomba primero que por supuesto tenía otras chances respecto de ver, además de si vos abrís la entrada y salida de capitales, lo podés regular de otra manera, de modo tal que no te desestabilicen o que no entre solo y salga solo capital especulativo como quiera, por empezar. Segundo, si había que actualizar tarifas, podés actualizarlas, pero previendo algunos riesgos y haciéndolo gradualmente o previendo a qué sectores impacta más. Y por sobre todo, digo, a ver,
Dolarizar algunas tarifas iba a tener, por ejemplo, transporte, tiene un impacto importante sobre la población. Vos podés prever políticas o podés prever medidas para que no impacte sobre los más vulnerables. Esto de todas maneras. La cuestión de la deuda, digo, endeudarse así también, y esto viene directamente vinculado con lo que estamos diciendo, lo que estamos viendo hoy en la pobreza. Siempre los préstamos del FMI vienen con condicionalidades importantísimas de ajuste fiscal, ¿sí? De ajuste. Entonces, con metas. Con esa es la condición. Y con medidas de ajuste brutales. Y en algunas se comprometió Macri, que dejó rápidamente eso, el ajuste fiscal cero. El problema de Argentina no es el ajuste, no es el déficit fiscal. Es lo que te comentaba, el déficit externo, el déficit estructural, que tiene que ver con esta eterna sujeción al dólar, no bien prevista, digamos. Bien prevista quiere decir, y esto, ojo, afecta a todas nuestras economías, ponerle valor agregado a nuestras exportaciones de modo tal que ingresen más dólares de los que salen. Este cóctel explosivo no tiene que ver con que después de la batalla somos todos generales. Muchos economistas, de hecho el premio Nobel Stiglitz lo vio desde el comienzo del gobierno de Macri y dijo, errores. Eliminar las retenciones al campo, Macri enseguida por hacer un guiño a un sector muy poderoso en la Argentina, como es el campo. El campo quiere decir los grandes productores, no el campo. Eliminó las retenciones a las exportaciones sojeras. Después vio que no lo podía sostener, en fin, lo reintegró. Segunda crítica fuerte que hace Stiglitz es precisamente esta que tiene que ver con la apertura a los capitales especulativos. Y tercero, esperar la lluvia de inversiones. Fue fantasioso aquello. ¿Voluntarista? Yo creo que fantasioso y poco... ¿Responsable? Poco responsable. Ahora, hubo muchos economistas, no es así que todos esperaban que... muchos economistas que decían... Todos esperaban en el sector del macrismo, o sea, quienes tenían sus fichas puestas. ¿Y por qué voy a eso? Porque uno dice, ok, un gobierno puede meter las patas, ¿no? Como decimos acá. El tema es cuánto meten las patas y en qué estás metiendo las patas. Pero cuando un gobierno, y no solamente un gobierno, el Estado, las instituciones, permiten de una u otra manera que se llegue a este nivel, donde tenés 16 millones de tus conciudadanos sumidos en la pobreza, de hambre, hay una corresponsabilidad también. Absolutamente. Y uno podrá mirar lo que estamos hablando del FMI, cómo se hicieron las cosas y bla, pero también hay otros factores. Está el tema impositivo, está el tema del crédito, está el tema de cuánto están cobrando los bancos. Las crisis a veces también son una gran oportunidad para el sistema financiero para ganar mucha plata, sobre todo cuando se cobra por el crédito cerca de un 100% de tasa. Bueno, en este momento, por supuesto que hay gente que está haciendo fortuna con esto. La fuga de capitales está alcanzando récords en Argentina porque hay maneras de invertir y también hay quienes manejan información privilegiada y hacen compra y venta de dólares que da pingües ganancias. Esto de todas maneras, por supuesto que hay una responsabilidad compartida y te diré más, desde la oposición, en donde yo me inscribo, y siempre lo subrayo porque solo se piensa en una Argentina polarizada entre peronistas o antiperonistas o macristas y antimacristas. Me inscribo en la oposición y no soy peronista y tengo fuertes críticas al segundo, sobre todo al segundo periodo, el segundo gobierno de Cristina Fernández, con desprolijidades en la economía como las que te comentaba, como cerrar la economía a lo bruto. La respuesta tampoco es abrir a lo bruto. Vos decías, ¿se podía hacer mejor? Por supuesto que se puede hacer mejor. No hace falta abrir a lo bruto. Sin embargo, no me esperé algo tan... Una desprolijidad tal en el manejo de la economía. Claro, por supuesto, sin duda, medidas de corte liberal, esto lo esperaba seguramente, una menor intervención del Estado en muchas decisiones de la economía, una mayor prevalencia del mercado, pero no esta desprolijidad, había cosas que, por supuesto, no había ninguna necesidad de hacerlas de esta manera, ha sido tremendamente torpe y se notan las cifras, los resultados electorales. Esto es muy amplio, pero para hacer las historias más breves, cuando uno escucha, por ejemplo, a quienes apoyaron a Macri, porque ya muchos se han ido descolgando, incluso de su sector, y son cada vez más críticos, ¿no? Porque las evidencias son demasiado fuertes. Irrefutables.
siempre dijeron, bueno, aquí Macri partió con la vista arriba. Esto lo provocó el kirchnerismo, esto lo provocó el despilfarro, esto lo provocó la corruptela, los cuadernos de la mafia, las platas escondidas debajo de los conventos. ¿Hay algo de eso también o no? ¿Hay mucho de eso? El gasto fiscal, los excesivos bonos, ¿verdad?, para financiar los servicios públicos. Ahí vamos, a ver, son muchos temas, sí, pero vamos por uno que considero mito tremendo en Chile que hay que romper el cerco informativo, y es que la corrupción produjo debacle económica y que además está solo de ese lado la corrupción. Hemos conversado con vos en otro caso, con lo del maletín. Los dólares que volaban en el convento. La corrupción en Argentina lamentablemente es transversal y afecta tanto al peronismo o al kirchnerismo, sectores del peronismo y el kirchnerismo, como al macrismo. Y cuando algunos dicen, ¿cómo pueden votar a alguien que tiene, no sé, 12, 13 causas, Cristina Fernández, en tribunales, en juzgados federales? No entiendo cómo es tan poco sabido aquí que Macri y varios personeros de su gobierno tienen cientos de causas en juzgados federales. Esta información es pública, no es que me la contó alguien en un pasillo. ¿Consuela esto? No, no consuela bajo ninguna perspectiva. Ahora yo digo, quienes solo ven la corrupción de un lado, finalmente, y en esto voy a ser más drástica, son cómplices de la corrupción del otro. Porque, y nuevamente, no consuela el empate. Lo que digo es, ojo, dejen de atribuirle la cuestión a la corrupción kirchnerista, porque del otro lado fue mucho menos televisada y es más sofisticada, pero es feroz, por una parte. Sobre la herencia económica, bueno, de ninguna manera, nuevamente, hubo muchas desprolijidades. Esta forma, por ejemplo, lo que hablábamos, esto de cómo manejamos la escasez de dólares, en el kirchnerismo fue, como te dije a lo bruto, cerramos la economía. Cerrar la economía, producís un desastre, porque si no entran importaciones tampoco podés producir en la industria nacional. Y por otra parte, también esto, se genera el cepo cambiario, en fin, dólar paralelo. Eso fue muy pernicioso. Las medidas o el camino que eligió el macrismo fue 1000 veces peor, digo, en términos de destruir el aparato productivo y producir la devaluación y una inflación descontrolada sin prever de ninguna manera, digo, mecanismos de activación de la producción, ni mecanismos, al contrario, los planes y los derroches. Nuevamente, habría que, porque es otro mito que circula, todo fue por los subsidios de... Los subsidios yo creo que son una buena medida redistributiva, de política redistributiva, creo que hay que aplicarlos bien. No tiene sentido aplicarle, digo, y atrasar las tarifas y cobrar el gas baratísimo, pero para actualizarlo hay que hacerlo midiendo los riesgos y no dolarizando. Si dolarizás y aumentan un 500% en 2 años y los salarios aumentan muchísimo menos, es obvio que te va a producir una caída de del consumo. Claro, y caída del consumo es todo lo que estamos viviendo. Sí, y con el drama humano, que es lo más relevante y lo que nos preocupaba, porque la crisis, por supuesto que impacta también acá a la distancia, sobre todo cuando vemos gente sufrir, hermanos, ¿verdad?, vecinos que están pasándolo mal por esta crisis institucional.